Muy bien, hermanos, vamos a iniciar en nuestros bosquejos el tema del conocimiento de Dios. Les recuerdo que en primera medida vimos la conocibilidad de Dios, el hecho de decir que Dios es conocible, y ahora, en segunda medida, vamos a mirar la incomprensibilidad de Dios, es decir, el hecho que Dios es incomprensible. Hemos dicho, ¿no? Dios es conocible, sí. Aun cuando es conocible de dos maneras. Una general, universal, de los hombres en Adán, una especial, de los hombres en Cristo. Pero cuando Dios pueda ser conocible, también debemos hablar de un Dios incomprensible. Y vamos a mirar nuestro bosquejo general. Quizá gastemos un par de clases para explicar tan solo este asunto. Uno, ¿cuál va a ser el concepto de la incomprensibilidad de Dios? Después, la exhibición o manifestación de la incomprensibilidad. ¿Y en qué la vamos a ver? Bueno, manifestada en la naturaleza de Dios, es decir, en lo que Dios es, en las obras de Dios, en lo que Él hace, y en su decreto, es decir, en el por qué lo hace. Y, por último, su profunda importancia para la experiencia cristiana. Así que quizá en los números romanos que ustedes tengan ahí, en sus bosquejos, aquí el concepto, exhibición e importancia. Bien, miremos el concepto de la incomprensibilidad de Dios. Debemos decir, hermanos, antes de todo, que la palabra de Dios no presenta este tema de una forma especulativa o filosófica, sino de una manera piadosa, en la experiencia también de los hombres de Dios en la Biblia. Viene expresado este tema de la incomprensibilidad de Dios más bien en un contexto de devoción a Dios. Por ejemplo, Moisés tiembla ante la ira de Dios. Él escribió que quien pudiera conocer, por ejemplo, la ira de Dios. David admira el conocimiento incomprensible de Dios sobre su vida. Les recuerdo el Salmo 139, ese famoso salmo de cómo Dios nos conoce, y habla de un conocimiento que está muy por encima de su conocimiento. Como veremos, Salomón elogia la providencia incomprensible de Dios. Él dice, como Dios hace las cosas, ¿quién las pudiera entender? Cuando, por ejemplo, en Romanos se está hablando de la salvación, el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento de Dios. Aún el apóstol Pablo ora para que los creyentes puedan conocer el amor de Dios incomprensible. Así ora él. Él bendice a Dios también en Efesios porque entiende que en los creyentes actúa un poder que ellos no pueden comprender. Y también les recuerdo que ora el apóstol Pablo diciendo para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que nosotros no vamos a sacar el tema de la incomprensibilidad de Dios del contexto donde se encuentra. Algo así como, estoy pensando que para algunos pensar y entender algo de la incomprensibilidad de Dios es como un juego intelectual, como su último juguete que acabaron de comprar y entonces quieren jugar con esto. No, hermanos, cada declaración que se dio en la Biblia acerca de la incomprensibilidad divina se ve en un contexto de reverencia, de temor, de adoración al Señor.
Bien, entremos entonces al concepto de la incomprensibilidad de Dios. 3 textos nos van a ayudar a entender esta incomprensibilidad. Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Salmo 145:3, un salmo que se canta, ¿no? Su grandeza es inescrutable. Y Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que nuestros textos son un sumario que definen de forma muy sucinta, muy breve, la incomprensibilidad de Dios. En el caso, por ejemplo, de Job 11:7, la palabra hebrea, donde aquí dice descubrirás, la palabra hebrea usada allí transmite la idea de incomprensibilidad. Significa buscar, descubrir, como por examen o investigación. En otras palabras, ¿quién pudiera ir tras ese conocimiento de Dios, de lo que mismo guarda para sí? También esta palabra que se usa aquí como descubrir, se usa también en Isaías 40:28, donde dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo descubra. En el Salmo 145:3, las palabras hebreas se usan para inescrutable. Me parece que a veces estas 2 palabras, grandeza e inescrutable, se le suma una a la otra como que es un exponente la una de la otra, ¿no? Si nos dijera su grandeza, ya nos está mostrando algo inmenso que no podemos dimensionar, pero dice su grandeza es inescrutable. O sea, ponga eso con un exponente de millones. Esta palabra, que se traduce aquí como inescrutable, también se usa en Job 5:9, donde dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. En Romanos 11:33, Pablo usa un término similar, pero ahora claro en el griego, donde dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra griega, que se traduce como inescrutable, viene una palabra que significa buscar rigurosamente. Su grandeza no se pudiera entender aunque la buscáramos con todo esmero. Pablo quiere decir que los hombres nunca pueden entender completamente los juicios de Dios, así los examinemos con rigor y diligencia. También esta palabra, la que se usa aquí como inescrutable, se utiliza en Efesios 3:8, donde dice, para predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra viene una palabra que significa pasos, puede transmitir la idea de seguir los pasos de alguien. En otras palabras, Pablo lo que quiere decir es que ningún hombre puede llegar a rastrear los pasos de Dios, rastrear los caminos de Dios. Por consiguiente, mirando estos textos breves, vamos a dar una definición de incomprensibilidad de la siguiente forma. Aunque los hombres pueden y deben conocer a Dios personalmente y en verdad, los hombres no pueden comprender
explicar completa ni exhaustivamente la naturaleza y las acciones de Dios. Es una definición larga, pero pues estamos hablando de algo que es incomprensible, entonces no puede ser tan corta. Con la primera no tenemos inconveniente, ¿verdad? Aunque los hombres pueden y deben conocer a Dios personalmente y en verdad. Eso ya lo vimos. Es un deber del hombre conocer a Dios. También se nos dice que los hombres no pueden comprender ni explicar completa ni exhaustivamente, ¿me hago entender? Ni comprender ni explicar, ni completa ni exhaustivamente la naturaleza, lo que Dios es y las acciones de Dios, lo que Él hace. Y aunque no parezca, la incomprensibilidad de Dios descansa sobre su conocibilidad. Es decir, ya que Dios es conocible, sabemos que Él es incomprensible. Es decir, debido a que nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que hay cosas que nunca entenderemos de Dios. ¿Sí? Debido a que sabemos en los términos bíblicos cómo Dios se ha revelado, gracias a que Dios se hizo conocible por las Escrituras y por revelación general también, pero por las Escrituras, gracias a que sabemos de Dios en los términos bíblicos, entonces nosotros podemos saber que Él es incomprensible. Ningún hombre o ningún grupo de hombres nunca podrán explicar de manera exhaustiva quién es y qué es Dios, sus obras, su decreto. Nadie puede descubrir las perfecciones del Todopoderoso. Entonces, ¿Dios es conocible? Sí es conocible, pero Dios también es incomprensible. Ni lo podemos entender, ni lo podemos explicar, que Dios, lo que Dios es en sí mismo y lo que Él hace. Bien, segundo, la manifestación o exhibición de la incomprensibilidad de Dios. La manifestación o exhibición de su incomprensibilidad. Vamos pues a introducir esta manifestación exponiendo brevemente el Salmo 145:3. Sin embargo, hay muchos textos donde explícitamente se habla de la grandeza inescrutable de Dios. Se nos habla de la grandeza inescrutable de Dios. Bueno, esas son solamente unas referencias que se tienen. Son muchos textos donde se habla de la grandeza inescrutable de Dios. No vamos a reparar en estos, pero vamos por el Salmo 145. Recuerdo lo que dice el texto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora mire, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras,
y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de Jehová esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. De manera que David, cuando inspirado por Dios escribió este salmo, miró la grandeza de Dios en lo que Él es decir, en su naturaleza, en sus obras y en lo que Él hace. Ningún hombre puede comprender plenamente a Dios. David dice que las obras de Dios son grandes. Habla de la bondad, misericordia y justicia. Habla del dominio que Dios tiene. Habla de Él como el Rey de gloria. Él, según este salmo, Dios hace todas las cosas que ha planeado hacer. Son insondables. Dios tiene un gobierno que no tiene límites, que no tiene duración. Así que, ya que el Salmo nos provee, el Salmo 145, nos provee casi de esta información, pues vamos a tomarlo como una muy buena base para nosotros profundizar sobre la incomprensibilidad de Dios. Primero, la naturaleza incomprensible de Dios. Miremos en primera medida la naturaleza incomprensible de Dios, es decir, ¿quién y qué es Dios? ¿Quién y qué es Dios? Vamos a repasar brevemente 5 aspectos de la naturaleza de Dios atados a su incomprensibilidad. Vamos a mirar su vida incomprensible, su conocimiento incomprensible, su amor incomprensible, su poder incomprensible y su paz incomprensible. Pero vamos paso a paso aquí. Primero, la ira incomprensible de Dios. ¿Y por qué tocamos la ira como algo que Dios es? Le recuerdo, y bueno, no solamente le recuerdo, sino que le anuncio que lo vamos a ver hacia adelante, que cuando hablamos del ser de Dios, estamos hablando de sus atributos. Los atributos de Dios no son características anexas que Dios tiene, como que algo que Dios tiene. Cuando hablamos de los atributos de Dios o sus perfecciones, estamos hablando de algo que Dios es, no algo que tiene. Nosotros tenemos cualidades, Dios no tiene cualidades, Dios es sus atributos. Eso lo hace distinto, ¿me hago entender? Dios es sus atributos. Mire, un ejemplo con nosotros. Nosotros podemos ser amorosos, usted puede ser amoroso y usted sigue siendo usted, pero el día de mañana a usted se le va todo el amor y se vuelve cruel y malo, aún así sigue siendo usted, ¿verdad? O sea, si le falta el amor o le sobra amor, usted sigue siendo usted. Si usted es misericordioso hoy y es sin misericordia mañana, usted sigue siendo Pepito o Pepita. Pero hermanos, así no pasa con Dios. Dios es sus atributos. Dios es sus atributos.
Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, aquello que Dios es, entonces vamos a hablar de los atributos de Dios, o al menos en los que la Biblia nos dice que Él es incomprensible. Ahora, no quiere decir que solo estos 5 sean incomprensibles y que los demás atributos de Dios sí los podamos conocer y esos sí son fáciles, no. Esto nos enseña, al menos estas 5 muestras nos enseñan que Dios en su ser es completamente incomprensible para la mente humana. Note estas expresiones. Este Salmo 90 lo escribió Moisés. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Miremos el significado de la ira incomprensible de Dios. Dios expresa su ira o su ira vengativa cuando inflige a los pecadores el castigo que ellos merecen por su pecado. ¿En qué contexto? Es decir, Dios expresa su ira, la expresa cuando los pecadores transgreden su ley. Él no permanece inmóvil cuando el pecador peca. Él se mueve en ira. Por ejemplo, recuerde estas palabras de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Nota? Así que aquellos que tiemblan porque Dios es un Dios que se aira, pues la Biblia lo dice, Dios se aira. Dejen lugar a la ira de Dios. O sea, cuando un creyente o cuando un individuo es maltratado, ¿verdad? Se comete una injusticia, es un pecado. Y entonces el pecado, ¿a qué lugar? A la ira de Dios. La ira de Dios entonces es expresada cuando los pecadores sí transgreden sus mandatos. Él tiene que responder. Cuando Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Implica, es una pregunta retórica, implica que nadie puede conocer por completo el poder con el que Dios castiga a los malvados por su pecado. Les recuerdo que Moisés, o sea, el contexto donde el Salmo 90 fue escrito, Moisés escribió este salmo, vivió y trabajó en medio de una generación que toda ella murió en el desierto, pero no murieron de viejitos, no murieron por su ciclo natural. Ellos murieron porque tentaron a Dios y Dios dijo, ninguno de estos entrará a la tierra prometida. Así que Moisés desarrolló su ministerio, por así decirlo, en el contexto de Dios ejecutando su ira sobre una generación. Moisés vivió y desarrolló su ministerio con la muerte rondando a su alrededor. Hoy moría uno, mañana moría otro. Y Moisés no decía, bueno, todos somos hombres, un día vamos a morir, sino otro que pereció bajo la ira de Dios porque Él prometió, ninguno de ellos entrará. Cada muerte, por así decirlo, cada sepelio era un recordatorio de Dios diciéndole, ninguno entrará. Ninguno entrará. Ellos me provocaron a ira. Los rebeldes cayeron como moscas bajo la ira de Dios. ¿Cuántos salieron de Egipto? 1 millón, 2 millones quizá, sea el estimado mínimo. 2 millones entonces cayeron en el desierto, pero sean los que sean, cayeron bajo el juicio de Dios. Ellos tentaron a Dios y provocaron a Dios. El asombroso hecho de que toda una generación de hombres encontró la muerte en un lapso de 40 años.
No importa cuántos años tenían cuando salieron de Egipto, pero en un lapso de 40 años Dios ajustició a toda una generación. ¿Quiénes entraron a Israel entonces? ¿Quiénes entraron a Canaán? Bueno, los que nacieron en el desierto. Los que esa generación mala dijo, mire, se los van a comer como pan, los van a pisotear. Dios dijo, de esos que ustedes dicen que no sobrevivirán, ellos van a entrar, pero ustedes... Así que Dios ejecutó su sentencia en el lapso de 40 años. Dios los hizo un ejemplo hasta el día de hoy, el registro nos quedó en la Biblia, para advertir a todos los hombres en todas partes acerca de su juicio seguro sobre los malvados. En 1 Corintios, capítulo 10, 5 al 11, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí Pablo está recordando ese episodio. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sin embargo, hermanos, su muerte física, de una manera llamativa, por monumental que sea, ese monumento, llamémosle así, de ejecutar una generación de hombres en el lapso de 40 años, no agota todo lo que puede ser la venganza de Dios sobre un pecador. No la agota. Esa asombrosa demostración de la venganza de Dios no es más que una gota en el mar de la ira venidera que vendrá. Es decir, nos asombramos de pensar que Dios ejecutó su ira en el lapso de 40 años matando miles y miles de personas. Bueno, vea que esa es una simple gota de todo lo que puede ser el mar de la ira de Dios, como la destrucción de Sodoma, según Judas 7, nos proporciona una pequeña maqueta del gran día de la ira de Dios. Sodoma y Gomorra, por muy fuerte que pueda ser, está solo una maqueta que nos está diciendo, así más o menos es, cuando esto se lleve a cabo de forma mundial, universal. El gran día de la ira y destrucción de los hombres impíos ocurrirá cuando Cristo regrese. Entonces, toda la venganza de Dios caerá sobre los malvados. Esto implica una exhibición que jamás este universo ha visto de la ira de Dios. Jamás lo ha visto. Tiembla ante el diluvio, Sodoma y Gomorra, la generación que murió en el desierto, son exhibiciones de la ira de Dios. Aún así, Moisés pregunta, ¿quién conocerá el poder de tu ira? Es decir, ninguno de nosotros conoce. Estas son meros pequeños ejemplos, maquetas, de cuando la ira de Dios se revele en una escala que este mundo ni la creación conoce. El libro de Apocalipsis proporciona imágenes gráficas de este poder. Describe, por ejemplo, la sangre que fluye a un lagar y el humo que asciende del fuego eterno. Ningún hombre puede entender completamente lo que es ser atormentado sin respiro con fuego y azufre por toda la eternidad. Ninguno de nosotros puede explicar exactamente o entender cómo los hombres pueden ser quemados para siempre en un lago de fuego sin ser consumidos eternamente. Ninguno de nosotros puede concebir el alcance del sufrimiento sin fin que Dios infligirá a miles y miles y millones de sus enemigos.
Nadie conoce el poder de su ira. Dios conoce el poder de su ira, pero para nosotros es incomprensible. ¿Cómo será? En esto, seguramente, hermanos, Moisés mostró su humildad, diciendo, esto es un monumento terrible por desafiar a Dios. Aún así, no conocemos el poder de su ira. Esto es un simple varazo al lado de cómo será el poder de su ira. Dos aplicaciones prácticas de la ira incomprensible de Dios. La primera aplicación: la ira incomprensible de Dios hace un llamado solemne a temer a Dios. Como dice el Salmo que estamos estudiando, según que debes ser temido. Algunos se incomodan en las iglesias y nos acusan de usar tácticas de terror, porque hablamos de la ira de Dios, del castigo eterno, del infierno, de la condenación. Pero los predicadores no evocamos la ira de Dios para manipular a la gente. La ira de Dios realmente existe. Todos los hombres malos no solamente viven todos sus días bajo la ira de Dios, sino que les está reservada una porción eterna de ella. Así que los hombres malos tienen muy buenas razones para temer. Todos tenemos buenas razones para temer. Si los que profesamos la fe en Cristo vivimos en hipocresía, la palabra de Dios dice que la ira de Dios también llegará a nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Segundo, la ira incomprensible de Dios hace un llamado solemne para enfrentar la brevedad de la vida. El mismo Moisés en el Salmo escribe, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe? Moisés vivió continuamente viendo la gente morir. Viendo la gente morir, llamémosle prematuramente. ¿Y sabe qué él oró? Señor, trae sabiduría a nuestros corazones en medio de este juicio terrible. Él oró para que Dios encendiera el monumento de su ira en un aula en la que enseñara a su pueblo la sabiduría para enfrentar de manera realista la brevedad de la vida. Moisés ora para que ninguno en el pueblo aprenda a tomar la vida por sentado, a dar la vida por sentado. No sabemos qué traerá el día. Por lo tanto, si queremos ser sabios, tenemos que gastar nuestro tiempo en la tierra en consecuencia. Ninguno de nosotros tiene una vida útil ilimitada. Que pensar en la ira de Dios nos enseñe a aprovechar, en verdad, todos nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Segundo, el conocimiento incomprensible de Dios. El conocimiento incomprensible de Dios. Estos textos, por supuesto, hablan de el conocimiento de Dios. No solamente Dios es incomprensible en su ira, sino en su conocimiento, en lo que llamamos omnisciencia, en ese todo conocimiento que Dios tiene. Si hay un salmo que nos habla del conocimiento de Dios, es el Salmo 139.
Dice el salmista, entre otras declaraciones importantes, tal conocimiento o ese conocimiento que Dios tiene de mí es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora, miremos el testimonio del Salmo 139:6. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David se maravilla de lo mucho que Dios sabe de él. Él llama este conocimiento inalcanzable. Él no puede entender completamente cómo es que Dios sabe tanto de él y cómo es que Dios llega a saber tanto de él. David aquí contempla este conocimiento como incomprensible. Se enfoca en lo que Dios sabe e identifica la sustancia de su conocimiento. Miremos, desglosemos por un momentito este salmo. La sustancia del conocimiento incomprensible de Dios. La sustancia del conocimiento incomprensible de Dios. Versículos 1 al 5. El conocimiento de Dios sobre David es muy profundo. David dice que hasta Dios conoce todos sus pensamientos, palabras, acciones y planes. Esencialmente David está diciendo, Señor, tú conoces todo sobre mí, sabes todo lo que pienso, sabes cada palabra que digo, todos mis planes, todo lo que hago. Claro, David no está hablando solo de sí mismo, por supuesto. El conocimiento que Dios tiene de todos los hombres es igual. Las Escrituras dicen que esto es cierto, que Dios conoce así al hombre y esto nos parece incomprensible. Dios puede conocer exactamente el pensamiento, la intención de los hombres, pero simultáneamente de millones de hombres al mismo tiempo, y puede conocer todo en sus categorías correspondientes. Él sabe más acerca de cada uno de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. Les recuerdo que aún un hombre como Pedro pensaba que él era valiente. Cristo lo conocía más allá de lo que él pudiera conocerse a sí mismo. Dice, no, tú también saldrás corriendo. Dice, no, yo lucharé, saldrás corriendo. Dios sabe más de uno de lo que uno sabe de uno mismo. Tal conocimiento, como dijo David, es maravilloso, es inalcanzable, alto es. No lo puedo comprender. Segundo, las fuentes del conocimiento incomprensible de Dios. Es decir, ¿cómo sabe Dios todo acerca de nosotros? ¿Cuáles son los libros que Dios lee para conocernos a nosotros? ¿Cuál es la fuente de su conocimiento? Él dice que Dios nos conoce completamente, primero porque Él está en todas partes, porque Él es omnipresente, porque Dios puede saber de cada uno de nosotros, porque no hay un lugar donde usted se mueva donde Dios no esté. Es lo que dice la Biblia. Vaya arriba, vaya abajo, incluso en los lugares inaccesibles para el hombre, en lo profundo del mar, en el mundo abisal que llaman, por allá donde nuestros pulmones se volverían pedazos porque no podemos llegar, pero vaya hasta allá y Dios hace siglos está allí. Dios conoce todo de nosotros porque Él está en todos los lugares, aún en lo profundo, dice el salmista, aún en lo oscuro. Hay un lugar más enterrado, más seguro que el vientre de la madre. Hoy, con máquinas de última generación, se dan figuras
serán figuras del feto. A esta altura, con la mejor tecnología, ¿sabe? Dios ya miraba al salmista con claridad abajo del vientre de su madre. Segundo, ¿por qué Dios o cómo sabe Dios acerca de nosotros? Bueno, Dios nos conoce completamente porque Él nos creó. Él nos creó, no solamente está en todo lugar, sino que Él nos creó. Dios sabe todo sobre David porque Dios diseñó e hizo a David. El arquitecto, el creador de los hombres, sabe exactamente lo que hizo y cómo lo hizo. David no se hizo a sí mismo. Los padres de David no hicieron a David. Los padres, aún cuando la mujer está embarazada, decimos, ¿y cómo será? ¿Y qué ojos tendrá? ¿Y cómo será su nariz? ¿Y cómo será su color de piel? Bueno, y eso que somos los que, entre comillas, dimos a luz a un bebé, pero Dios no. Dios, ¿cómo puede saber todo de David? Pues Dios hizo a David. David ni siquiera podría alcanzar el conocimiento de su propio cuerpo, pero Dios lo conoce. ¿Ha visto su coronilla? Nunca directamente, solo con un espejo, ¿no es así? Ni siquiera usted puede ver su coronilla. ¿Lo había visto directamente? Dios conoce todo de nosotros. Tercero, Dios conoce completamente porque Él decretó todo lo que hacemos. Esto es misterioso. Pero ¿por qué sabe Dios todo de nosotros? Porque Él también decretó todo lo que hacemos nosotros. Desde la eternidad escribió cada palabra, pensamiento, camino y acción que David llama, en su libro estaban escritas todas las cosas. Eso es en todos por igual. Dios ha escrito nuestra vida con tinta indeleble en su propósito eterno. Nosotros nunca leeremos ese libro en el que Dios escribió de principio a fin nuestra vida, pero Él sí lo lee, porque Él lo escribió. Nunca nos lo mostrará. Esa es prerrogativa divina, pero este es Dios. Déjeme terminar con esto. El llamado de Dios a causa de este conocimiento incomprensible. Dios hace un triple llamado entendiendo esto. Primero, nos llama a atesorar ese conocimiento de Dios y su presencia. Aunque David sabe que Dios es insondable, que habita en luz inaccesible, también David sabe que ese Dios que es incomprensible, cuyo conocimiento él ni siquiera puede dimensionar, Dios es un Dios con el que podemos entrar en comunión. Mire las palabras que él dice en los versículos 17 y 18, no sé si lo puse, ¿no? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sí nota cómo se dirige al Señor? Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Él vivía en la presencia especial del conocimiento insondable de Dios. En el mismo Salmo, David dice, despierto y aún estoy contigo. Es decir, el hecho de que Dios lo sepa no hizo a Dios, y el hecho de que Dios sea de conocimiento incomprensible, no hizo a Dios un ser lejano que David decía, oh fuerza de la naturaleza, o gran espíritu irreconocible, si me escuchas, aquí estoy. No, él no vivía así. El hecho mismo de conocer que Dios era incomprensible nunca lo desanimó a tener comunión estrecha con Él. Segundo, este conocimiento profundo que Dios tiene de nosotros nos llama a apartarnos de los hombres perversos. Eso está en los versículos del 19 al 22
De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, y tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Dios está enemistados con los hombres que se burlan de Dios. Uno debe saber que está al lado de Dios o al frente suyo, pero nadie es neutral en esta guerra. David más o menos dice, cuando contemplo el conocimiento incomprensible de Dios, yo sé porque estoy del lado de Dios. Solo un tonto va a ponerse de frente en guerra contra un Dios que lo sabe todo, que sabe todo lo que uno piensa, que sabe lo que uno planea, que sabe lo que uno hace. Por eso David dice, yo aborrezco a los que se burlan de Dios, yo estoy desde el lado de Dios. Conocimiento incomprensible llama a romper todas las alianzas con los enemigos de Dios. Y por último, nos llama al autoexamen. ¿Recuerda cómo termina este precioso salmo? Examíname, oh Dios, y conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos. David termina autoexaminándose en oración. Esto no era teología para leer, para conciliar el sueño. Con estas palabras, hermano, David se pasó un examen en su conciencia y dijo, ya que lo sabes todo, Señor, examina todo mi corazón, puesto que Dios lo sabe todo. Le ruega a Dios para buscar en su corazón que le muestre las cosas malvadas a las que Él es ciego. ¿No es una buena oración, hermanos? Dios nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y yo no creo que David esté diciendo esto, Señor, tengo pereza de mortificar mis pecados. Examíname tú mis pensamientos, yo tengo pereza de hacerlo. Examíname tú y yo mortifico mis pecados. David era un hombre que mortificaba sus pecados. Aún así dijo, estoy seguro que hay cosas de mí que no veo. Examíname, muéstrame mi corazón. ¿Cómo o basado en qué David oró así? Basado en el conocimiento incomprensible que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dejemos aquí esta sesión y seguimos con los demás testigos en la próxima.